Hola, bienvenido a Economía Real, un programa desarrollado por YE, Escuela de Negocios y EMOL TV para ayudar a sus finanzas personales. En este capítulo hablaremos sobre la crisis europea mirada de su interior, por lo cual me encuentro en compañía del doctor José Luis Gallizo. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muchas gracias. José Luis es académico en la Universidad de Lleida, entidad en convenio con YE, con la cual impartimos el doctorado en Economía y Empresas. Bueno, José Luis, la verdad que las noticias que hemos tenido durante el último tiempo que han venido de España, primero partieron las malas noticias, ¿no es cierto?, desde Grecia, posteriormente vino, ¿no es cierto?, y las noticias posteriormente empezaron a caer los malos datos de desempleo, de primero los disgustados, ¿no es cierto?, y vienen ya arrastrándose hace prácticamente un año y medio desde España. Y también hoy día la economía italiana, que está entrando ya, ¿no es cierto?, en un proceso recesivo bastante fuerte. Vemos acá, la verdad, que las cifras no son muy alentadoras y, bueno, ¿cuál es un poco la visión que tienen ustedes dando dentro del foco del huracán, digamos, desde el ojo del huracán? Bueno, la realidad es que tenemos una economía que está en recesión, estamos pasando dificultades en todos los ámbitos de la economía en general. Estamos en un contexto europeo que limita mucho la reacción que podría tomar un gobierno en estas circunstancias, es decir, utilizar la política monetaria para regular un poco la relación de cambio con otras monedas, con otras divisas, y al no disponer de estos instrumentos nos encontramos con que con un euro fuerte las exportaciones están en dificultades y la deuda nos está, en cierto modo, estrangulando a través de unos tipos de interés pues, excesivos. La colocación de deuda es muy alta, ¿no? Bueno, para explicarle un poco a la gente, uno de los factores más importantes de la crisis, que el mayor grado de complejidad que tiene la crisis, principalmente de la eurozona, es que como no pueden devaluar, ¿no es cierto?, el valor del euro vale lo mismo en una economía en crisis, Eso con mucha crisis, como el caso de Grecia, como el caso de España, vale lo mismo también en una economía más sólida, como está principalmente Alemania, que hoy día es el buque insignia, ¿cierto?, de la solidez y el apego, un crecimiento más sostenido y más serio, principalmente en términos de política fiscal. Acá en Chile, la visión que teníamos, José Luis, con esto es que principalmente tanto Grecia como España y también de la mano de Italia fueron economías que de alguna manera tuvieron un gasto social muy alto y que simplemente giraron, no sé si responsablemente, pero más allá de lo que era razonable para poder dar, ¿no es cierto?, un sostén o dar, ¿no es cierto?, un respaldo financiero como Estado a los requerimientos sociales. ¿Es así un poco lo que ha pasado ya? Bueno, eso tiene bastante de razón, ¿no?, ese fundamento. Es decir, en España, en Europa en general, se ha evolucionado en términos económicos en una época de mucho crecimiento, y eso ha supuesto que, bueno, pues había mucha alegría en el gasto público, se podían dedicar cantidades de dinero bastante importantes en protección social, en protección de inmigrantes, en políticas educativas, sanitarias, de tal manera que todo era gratis porque el papá Estado cubría, digamos, todo este tipo de ámbitos. Ahora, ¿qué pasa? Pues que nos estamos dando cuenta que esto no puede ser, esto no puede continuar así. Los vecinos del norte, no solo Alemania, sino todos los países del norte de Europa, están con el punto de vista, Holanda, ¿verdad? Exacto, están llamándonos la atención y diciendo que así, claro, pues no se puede vivir, estamos en una recesión que España la está viviendo de manera mucho más acentuada por la crisis inmobiliaria, que ha sido el motor de la economía en España durante muchos años, ha dado muchísimo trabajo, ha atraído inmigrantes de cualquiera de los países cercanos o lejanos también, y eso se ha terminado. La burbuja inmobiliaria ha terminado con ese sector de la economía y nos encontramos en España con que no hay un sector de recambio del cual podamos echar mano inmediatamente. Porque, José Luis, de hecho, las cifras principalmente que son ya en términos de porcentaje desoladoras, bordeando un 25% de desempleo, llegando en el desempleo juvenil bordeando casi el 50%, y bueno, Mariano Rajoy, las noticias que entrega también no son muy alentadoras, dice, bueno, prepárense que aún lo peor no llega, ¿no? Dicen que el año 2013, ¿no es cierto?, va a ser aún más aguda la crisis y que por lo menos para terminar un ciclo recesivo
estaríamos hablando de recién de finales de 2014, primer semestre del año 2015, ¿no? Probablemente será así, ¿no? Hasta 2014 no empezaremos a ver luz. Pero yo también tengo que decir algo en favor de la economía en España, ¿no? La economía de España está integrada en un bloque muy importante que es Europa y ya está mostrando algunos signos interesantes que no hay que perder de vista. El volumen de exportaciones se está acrecentando de una manera impresionante. ¿Por qué? Pues básicamente porque las empresas tienen que seguir funcionando y tienen que vender. Como la demanda interna se ha retraído enormemente por esta falta de empleo que comentabas hace un momento, está suponiendo que las empresas no tienen otra salida que exportar, no tienen otra salida que vender fuera. Y eso, como digo, ha tenido un gran impacto y está teniendo un gran impacto en la economía. ¿Qué otro buen dato también podemos dar, como diciendo ya de alguna manera este tema no el otro buen dato es la noticia que se ha conocido básicamente hoy, ¿no? Con la visita de la canciller Merkel a España y con la decisión del Banco Central Europeo de comprar definitivamente bonos españoles por esta entidad, esta institución europea. ¿Eso qué va a suponer? Hombre, pues va a suponer algo muy importante, y es que se disminuya el coste de la deuda pública en España. Baje el riesgo país también. Baje el riesgo país y nos encontremos en una situación que es la que deberíamos de haber tenido desde hace tiempo, ¿no? Ya que estamos en ese contexto europeo, que respalde también Europa un poquito a los países en dificultades. ¿Sabes lo que pasa? A nosotros particularmente, los economistas que estamos un poco más metidos con el tema de España, a mí entre el ministro de los Guindos y el presidente Rajoy, como uno que ve que hace un anuncio, por ejemplo, no vamos a requerir rescate, y a las 2 semanas sale diciéndose que sí, que lo van a requerir. O sea, es como lo que salen negando con 2 semanas de antelación es lo que va a pasar en 2 semanas más. Y un poco ha sido la tónica que de verdad, desde la opinión, desde el contexto internacional, es un poco lo que se ha visto. Cierto, cierto, es así. Yo creo que a veces los políticos tienen ese temor a dar malas noticias que además no sirve de nada, porque todo el mundo ya es consciente de la situación que hay, ¿no? Lo único que consigue bajar un poco lo único que consigue poder seguir perdiendo credibilidad sobre algo que la verdad donde las confianzas pasan a ser factores muy importantes. Sabía, ¿no? Pues desde julio que el rescate es algo que estábamos ya abocados, que incluso había reuniones en septiembre previstas para hacer un contrato, digamos, un plan de ajuste ya impuesto por el grupo europeo, el Eurogrupo, para llevar adelante este rescate. El rescate es ineludible, es que no hay manera de poder afrontar el pago de la deuda. Porque también, ¿no es cierto?, el ministro de los Guindos también y el presidente Rajoy durante mucho tiempo fueron casi hasta obstinados diciendo que el rescate solamente iba a ser para la banca y para nada más. Sí. Y uno se da cuenta que estaban perdiendo bonos importantes de credibilidad y tiempo muy crítico también para poder salir al rescate de una economía que estaba en dificultades, desbordada mucho más allá de lo que pasaba con Bankia o con lo que pasaba, ¿no es cierto?, con la entidad bancaria en su totalidad. De hecho, el punto que en Chile, por ejemplo, uno de los dos bancos españoles que tenemos, el Grupo Santander y el Banco BBVA, tienen fuerte presencia, y de hecho el punto que uno de ellos está vendiendo una administradora de fondos de pensiones, nosotros denominamos AFP acá en Chile, para también poder hacer más fondos, o sea, más liquidez. Entonces nos damos cuenta que las dimensiones de alguna manera no iban en respaldo de las declaraciones también gubernamentales. Obviamente al presidente Rajoy le ha tocado tomar medidas muy impopulares, como esto de sacar del sistema sanitario a los inmigrantes y de empezar a cortar de algunas cosas que de este papá fisco, este papá Estado benefactor, ¿no es cierto?, le está entregando a la población, ¿no? Ciertamente. Muchas veces no sirve de nada negar las evidencias, ¿verdad? Porque luego al final hay que decir que las cosas van a venir de esta o aquella manera. En España el problema se ve acrecentado con otro asunto que no hemos tratado, que es el tema de las autonomías. Las autonomías en España son, provincias autónomas que tienen gobiernos autónomos, que tienen gasto
autónomo también. Y políticas autónomas. Y políticas autónomas, que pertenecen a distintos partidos políticos, no siempre coincidentes con el gobierno, que toman decisiones por su cuenta. Decisiones de gasto, decisiones de endeudamiento, y esto arrastra al gobierno central y a la credibilidad del gobierno central frente a Europa. José Luis, terminando un poco esta nota, nos gustaría que nos diera algunos tips de hacia dónde va a ir la tendencia de la economía española, cuál es la visión que tienen ustedes desde dentro, de cuánto tiempo va a durar este periodo más crítico y cuáles son las enseñanzas que le ha dejado a ustedes como economistas dentro de una economía golpeada, que nos dimos cuenta que esta Comunidad Económica Europea funcionaba para los buenos tiempos y al parecer para los malos tiempos no habían tenido planes de contingencia, ¿no? Cierto, yo creo que todo el mundo ha sacado buenas enseñanzas de esta crisis económica y todavía se sacarán buenas enseñanzas, sobre todo de llevar adelante un gasto público eficiente. El gasto público no puede ser el derroche, no puede ser el desconcierto que se han tenido en las comunidades autónomas en temas de inversiones públicas que no llevaban a ningún sitio, que no eran productivas. Es conocido el hecho de que tenemos aeropuertos en provincias que no se han podido poner en marcha nunca porque no tenían tráfico ni tenían sentido para esa finalidad. Por tanto, yo creo que todo esto se ha tomado muy buena nota. Se ha tomado muy buena nota de que el control del sistema financiero es algo que le corresponde a los poderes públicos, al Banco Central español en este caso, y que hay que poner medidas muy restrictivas en orden a un conservadurismo en las decisiones de concesión de créditos, en que los bancos se dediquen al negocio bancario y no a otras cosas, a inversiones de otro tipo que luego lleva a situaciones económicas nefastas, etc. Y para terminar, yo creo que hay que creer en la economía española, creemos en su potencial, creemos en que puede salir adelante en muy poco tiempo. Ojalá así sea, porque además también ese comportamiento casi de bipolaridad que han tenido las bolsas, principalmente las bolsas europeas, durante el último semestre o el último año también ha llevado a que todos nosotros, el resto del orden, estemos muy preocupados de su funcionamiento. Bueno, José Luis, agradecemos tu presencia en este programa y esperamos que esta información para ustedes sea relevante para tomar conciencia de lo que pasa en el mercado, de modo de tomar decisiones posteriores en sus finanzas personales. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo.